Saludos a quienes nos acompañan a partir de este momento en la mesa de En Perspectiva este miércoles 8 de julio. Teresa Herrera, buen día. Buen día, Emiliano. Teresa con gorro. Buen día además. a todos. Sí, por supuesto. Lo que pasa es que hacía frío y después me quedan las motas muy aplastadas, ¿viste? Entonces, realmente mejor dejo el gorro puesto. ¿Tú sos de las mujeres que andan con gorro habitualmente? Sí. Yo ando habitualmente con gorro y sombrero. En invierno, mucho. Y bueno, y en verano ni que hablar en la playa, ¿no? Pero, ¿Y de las que se dejan el sombrero o el gorro cuando entran a un lugar? Sí, ahora se puede. ¿Ahora se puede? Ahora se puede. Mi madre en una época me decía, no, mi madre, que es una señora muy educada, me decía, no hay que sacar, pero ahora se puede. ¿Quién lo aprobó eso? No tengo idea, pero viste, por suerte, como es una cosa relativamente cómoda. Parte de la agenda de derechos. Parte de la agenda de derechos. Ahí está, muy bueno. Las otras voces, Rodolfo Saldain. Porque ustedes se las tienen que sacar los gorros, no tienen más remedio. Y Juan Gavito. Buen día, Emiliano y audiencia. Además, Gabriel Mazarovich. Muy buenos días. ¿Quiénes de ustedes usan sombrero? Yo personalmente, cuando está frío, sí. ¿Sí? Por el tema de la presión. Hoy, por ejemplo, hoy, sí, claro, de gorra en realidad, ¿no? Pero lo dejaste afuera. Lo dejé en el perchero. Rara vez, en verano siempre, y a veces boina en el invierno. ¿Y Gabriel? Igual boina. Somos de la tradición de... Para la presión alta es bueno taparse la cabeza. Bueno, pero la única persona que se dejó el gorro ha sido Teresa. Corresponde. Bueno, ella queda linda, nosotros quedamos muy mal el gorro para la cámara web. Claro. Vamos a un primer tema. Ustedes querían discutir esto, que para muchos puede sonar con un asunto un poco técnico. Veamos. Uruguay alcanzó un acuerdo con Venezuela esta semana para la cancelación adelantada de la deuda de ANCAP por compras de petróleo, una deuda que estaba pactada a 15 años. A cambio del pago en efectivo, Uruguay obtiene una quita de 38%, con lo que la deuda, que era de $400 millones, queda en 260. Del otro lado, Venezuela se comprometió a pagar la deuda que había acumulado con Conaprole y con la exportadora de carne aviar Tres Arroyos por un total de $38 millones y anunció que también va a cancelar, ahora nomás a la brevedad, otros $15 millones que adeuda a otras empresas uruguayas exportadoras. Por otro lado, y como parte del mismo paquete, Uruguay obtuvo la venta a Venezuela de arroz, pollo, soja, leche en polvo y queso de aquí a fin de año por $300 millones, con un mecanismo nuevo de cobro de esas exportaciones a través de un fondo que quedará disponible en la filial del Bandes en Uruguay, lo que permitirá que los cobros se realicen de manera ágil. El presidente Tabaré Vázquez calificó este mecanismo como oxígeno puro para nuestro país, aludiendo, a las dificultades para exportar y al cierre de un par de industrias lácteas que han sido noticia últimamente. ¿Cómo han visto ustedes este acuerdo y la información que hasta ahora se conoce? ¿Quién quería empezar con esto? Bueno, arranco. Rodolfo, dale. A mí me parece que es un muy buen acuerdo a partir de una situación económica desastrosa como la que tiene Venezuela. Un grado 5 que llegó hace unos días de una conferencia en Venezuela de Facultad de Derecho me decía, sin leche en el hotel, sin poder conseguir una máquina de afeitar, es decir, que le vendieron una, de hoja en toda una semana. En ese contexto de una situación realmente crítica en materia de suministros, a mí me parece que para Uruguay esto es un buen acuerdo y también de alguna manera para Venezuela. Es decir, se logra acordar una suma razonable por una deuda que estaba sobrevaluada por las condiciones en las que se hizo en su momento la negociación del tema petróleo, y hasta la suma concurrente del fideicomiso que se crea, porque en verdad Uruguay, el desembolso que hace queda en el país para satisfacer los futuros créditos de quienes vendan productos. Me parece que es un acuerdo bueno para todas las partes y bueno para un grupo de empresas uruguayas que van a poder colocar productos en un mercado que los precisa con condiciones seguras de cobro, que esa es la gran incógnita, ¿verdad? Es decir, Venezuela no se le puede vender porque no paga. Ahora, como acá Uruguay tenía una deuda, ese dinero queda radicado en Uruguay en un fideicomiso en Bandes, es una buena solución para todas las partes. Gabriel. Bueno, yo creo, primero comparto que es un acuerdo que beneficia a los dos.
Segundo, me parece que hay algunos componentes interesantes acá. Uno, primero, sin duda, desde el punto de vista de la relación con Venezuela, que además es uno de los socios comerciales principales del Uruguay, uno de los 5 principales socios comerciales de Uruguay, junto con Brasil, Argentina, Rusia y China, por lo tanto tiene una relevancia bien importante. Es el acuerdo más importante que se ha logrado desde el acuerdo marco que firmó Chávez con Tabaré en el 2005, sin duda alguna. Es el de más apertura y el de más perspectiva. Segundo, como en todas las cuestiones difíciles para nosotros y para nuestros socios y países amigos, tiene un componente político muy fuerte esto, ¿no? O sea, esto se desató a partir de una llamada de Tabaré Vázquez a Maduro, directa, y de una conversación política que terminó con que eso fue el miércoles y el viernes ya había una delegación de primer nivel venezolana aquí, firmando el domingo, y firmando los acuerdos del lunes. Ya se establecieron cartas de crédito ayer para 2.000 toneladas de leche y 20.000 toneladas de arroz, que ya están saliendo. Y me parece que establece un mecanismo de trabajo y de fortalecimiento de las relaciones bien importante con perspectiva hacia adelante, porque también se está trabajando... Ahí yo discrepo, ¿verdad? La perspectiva hacia adelante. No, está claro. Yo creo que claro, es la suma concurrente del fideicomiso, después se acabó. No, yo creo que no. Hay preguntas que se están planteando desde el sector empresarial en torno a ese aspecto, pero sigamos. Yo creo por eso mismo, yo creo que ese es uno de los puntos. Creo que tiene proyección futura, se está hablando de la creación de un fondo de compensación comercial permanente. Ajá. Que va a permitir que para nosotros es bien importante, porque además es complementario, no tiene que ver solo con estos rubros que a Uruguay le vienen muy bien, porque son los que tienen problemas, pero por ejemplo el tema de la tecnología agropecuaria, hay un conjunto de cosas que Uruguay le puede vender a Venezuela y que se pueden trabajar bien, y creo que muestra que hay espacios muy grandes para trabajar en la región y con los países, enfatizando en salidas complicadas donde en otros mercados se nos está complicando mucho más. Hay declaraciones hoy en la prensa de algunos de los exportadores. Por ejemplo, habla Carlos Steiner, secretario de la Cámara Uruguaya de Productos Avícolas. Lo primero que él puntualiza es que todavía no conocen los detalles del acuerdo, pero bueno, celebran la gestión del gobierno. De todos modos, incorporan algunas preguntas. ¿Será como reza el dicho popular, pan para hoy y hambre para mañana?, dice Steiner. Él aclara, su sector puede cumplir perfectamente con la exportación de 9.000 pollos en 6 meses, pero sería bueno saber si en ese periodo se acaba todo, o si por el contrario pueden encarar planes de producción serios y de largo aliento. El sector tiene el problema de que una vez que detiene la producción, durante 7 semanas más tiene pollos. Se faenan y si no hay mercado hay que ponerlos en el frío, que cuesta plata. Entonces necesitamos cierto horizonte económico para las decisiones. ¿Qué pasa después de diciembre? ¿Nos jugamos a armar el esquema de producción? Plantea. Pues yo creo que es una buena pregunta. Ahora, creo que en la incertidumbre del mercado mundial que hay, porque eso que le pide que responda el empresario, que quiere con toda razón, no se lo puede responder nadie en el mercado mundial actual. Y creo que lo que se ha conseguido en este acuerdo político con uno de los países a los cuales le podemos vender, le da un grado de certidumbre bien importante. Él dice, ¿qué pasa si en diciembre nos dicen no corre más? En 2013 ya lo vivimos, firmamos un compromiso de 20, después nos dijeron que había que firmarlo de nuevo porque el anterior quedaba sin efecto. Bueno, yo sin desconocer las ventajas que en lo inmediato puede tener este acuerdo, cuyos detalles no conocemos, como dice ahí esa persona que habla en nombre de los exportadores, quiero poner énfasis sobre algunas cuestiones colaterales que para mí por lo menos son muy significativas. Yo creo que la situación de hoy no es la misma que la de 2005, y así como en el 2005 Uruguay estaba muy mal y Venezuela muy bien, con unos precios de petróleo exorbitante, y Venezuela nos dio unas muy buenas manos en aquel momento, a lo que tenemos que estar reconocidos. Hoy la situación es diferente, pero yo veo acá un componente, como decía Gabriel, ideológico muy fuerte. Es decir, esto se parece mucho al perdón de la deuda a Cuba. Otros materiales que nos dio la producción hablan de que Venezuela necesita desesperadamente abastecer su plaza, por lo menos hasta las elecciones. Entonces, se parece mucho a un acuerdo de conveniencia entre compañeros,
para que nosotros podamos cobrar una deuda que de lo contrario era incobrable, la de Conaprole y la de los pollos, y para que Venezuela pueda tener algo de abastecimiento de lo que decía, para contrarrestar esa situación que también describía Rodolfo. Porque pensemos que desde el punto de vista económico y financiero, si no se explica para Uruguay que haga esto en este momento. Uno debe suponer que desde el punto de vista económico, es decir, de precios, si es el mismo gobierno, el actual, del mismo partido o de la misma coalición de partidos que el anterior, si antes se justificaba haber comprado a plazo y a tan buen plazo y se decía es un excelente negocio, ¿por qué aquello que era un excelente negocio antes ahora parece que no, que lo conveniente es pagar anticipado? Y nosotros vamos a adelantar dinero, millones de dólares, justo en el momento en que la enseñanza pide dinero y se le dice que no hay, que la salud pide dinero y se le dice que no hay, que las empresas públicas quieren seguir adelante con inversiones ya comprometidas y contratadas que implican trabajo para los uruguayos y se le dice que no hay. Entonces, Uruguay financiando, sí. Vamos a adelantar dinero, entre comillas, ¿no? Sí, vamos a adelantar. Vamos a pagar contado esos 260 millones de dólares, pero los vamos a obtener tomando un crédito. Claro. Eso pero lo puntualizaba recién el ministro Astori. ANCAP va a cambiar una deuda por otra. Claro. Sí, pero para las arcas del Estado uruguayo implica hacer un desembolso al contado de algo que tenía pensado pagar en diferido. Sí, pero entonces, para eso se pide un crédito. El dinero no sale de las pero reservas. ¿quién le da el crédito? El Tesoro Nacional, digamos, es en definitiva el que desembolsa. Y además no está muy claro de que el dinero quede retenido en el Bandes. En el Bandes se constituye un fideicomiso y por ahí dice también que la Secretaría de Comercio de Venezuela va a ir alimentándolo con 50 millones de dólares. Quiere decir que el cash efectivamente se va. Ahora, yo creo que de acuerdo al tamaño de las economías de Uruguay y de Venezuela, por peor que esté Venezuela desde el punto de vista económico, no creo que sea realmente la ganancia en lo financiero, sino que efectivamente la ganancia está en conseguir ese abastecimiento que hoy no tiene. Y la última, es increíble cómo los negocios se hacen entre privados uruguayos con el aval del gobierno y el Estado venezolano. Da la impresión de que el sector privado comercial que debería alimentar la cadena de abastecimiento en Venezuela ha dejado de existir. Yo creo que esto se inscribe en lo que es la cooperación sur-sur, ¿no? Y me parece que la jugada del gobierno es una jugada inteligente en términos de transmitir una buena noticia en un momento en el cual, en mi opinión, fue pésimamente comunicado. Más allá de lo que uno piense sobre el tema ante la arena, creo que desde el punto de vista comunicacional fue pésimamente comunicado. O no fue comunicado, que es aún peor. Entonces, me parece que, bueno, es de alguna manera correr el eje de la discusión, encontrar alguna oportunidad económica, y es una señal que está intentando dar el gobierno de decir, bueno, miren que no está todo tan mal, miren que dejamos esto delante de la arena porque necesitamos que el agua esté mejor, pero por otro lado estamos solucionando otro tipo de problemas y le estamos dando oxígeno, sobre todo a un sector que no solo por el problema de la baja de precio de los commodities y todo lo demás, sino por el tema de la sequía. En Uruguay está con un problema real y muy grave, sobre todo el tema de la lechería, ¿no? Con cierre de 2 plantas, etcétera. Entonces, me parece que desde el punto de vista de lo que significa la sensación térmica económica, me parece que lograron, no digo que mejorarla, pero por lo menos equilibrarla. Y esto, creo que este tipo de actitudes, de acuerdos, de cosas que tienen que ver entre los países sur-sur, parece que es una buena práctica. Y me parece además que tiene que ver de alguna manera con el tema de, bueno, cómo hacemos para cobrar determinadas deudas y de qué forma, porque yo creo que eso pasa a nivel de la economía local y a nivel de la economía internacional. Y no me quiero ir muy lejos y que me digan, sos una delirante, hablaría de Grecia por ahí también, ¿no? Pero digo, el tema de cómo
la economía a nivel internacional implica la posibilidad de tener fluidez económica, porque los señores de la lechería y los señores de los pollos necesitan estar cobrando hoy. No pueden tener un horizonte de 6 meses, de 8 meses, de 10 meses, sobre todo cuando estamos hablando en muchos casos, más allá de Conaprole, porque detrás de Conaprole están todos los productores, estamos hablando de economías muy pequeñas que no tienen la posibilidad de financiar durante tanto tiempo. Yo soy bastante menos optimista respecto a los alcances futuros de este acuerdo, ¿verdad? Yo creo que esto es una medida para salir de una determinada coyuntura y con un efecto muy limitado, y no porque haya mala voluntad de parte del gobierno, sino porque Venezuela está en una situación de crisis económica, pero gravísima. Por lo tanto, solo por el hecho de que nosotros le debíamos dinero a Venezuela es que podemos, de alguna manera, llegar a estas suertes de compensaciones. Pero esto no parece tener perspectivas de futuro hasta que haya un cambio en la situación económica de Venezuela, que no va a venir por el precio del petróleo, que todo parece indicar, por lo que uno lee, que va a seguir planchado. Es decir, sería espectacular que viniera una solución en Venezuela, porque para nosotros son economías muy complementarias, ¿verdad? Nosotros producimos lo que Venezuela no. Es decir, pero realmente el futuro de Venezuela es de gris a negro. Bueno, con mayor motivo es importante que se haya podido hacer este acuerdo ahora, porque pero ahora se puede hacer. Dentro de cortito, 6 meses o un año no sabemos, pero a mí me parece que desde ese punto de vista para el Uruguay ha sido conveniente. Sí, da la impresión de que juega mucho el hecho de que Uruguay tiene investment grade, el hecho de que Uruguay puede acceder a financiamiento barato. Claro. Y entonces, una de las maneras de ver este acuerdo es como que Uruguay le está gestionando un préstamo a Venezuela, ¿no? Sí. Una cosa así, ¿no? Sí. Bueno, le va a comprar leche, manteca y queso. Y bueno, y tú decías que este grado 5 no había conseguido tomar leche. Bueno, por lo menos ahora, la próxima vez que vaya, va a tener leche uruguaya. Pero que sea yo creo que visto de la lógica de la colaboración, hay verlo de varios cruces. Visto de la lógica de la colaboración sur-sur, está bien. Y ojalá lo podamos hacer con otros países que tienen serias dificultades internas y externas a partir de una crisis internacional que coloca en situaciones muy difíciles a muchos países. Ojalá se le pudiera dar una mano así a Grecia contra la dictadura ortodoxa de la Troika, por ejemplo. Ojalá, ¿no? Entonces, para aflojarle el sufrimiento al pueblo griego, que por ese camino no va a salir. Entonces, yo lo que me parece que en ese sentido hay una cosa bien interesante. Segundo, creo que para ANCAP había un término de plazo, se había controlado, se consigue pagar al precio del día, se ahorra un montón de plata, le sirve a Venezuela, le sirve a Uruguay, le sirve a las empresas privadas uruguayas, le sirve la verdad que es un acuerdo que le sirve a todo el mundo. Y creo que hay una intención, porque a ver, en Venezuela en el 2014 había vendido, yo me había anotado acá, $400 millones, más o menos le habíamos vendido a Venezuela. Este año le llevábamos 50. Con este acuerdo vamos a ir a 350 y a casi los del 2014, en uno de los socios comerciales bien importantes de Uruguay. Entonces me parece que son medidas que ayudan a ir encontrando caminos diferentes para enfrentar una situación en el frente externo complicado, y que ojalá se encuentren esos caminos con todos los países de América del Sur. Estaría muy bien que así fuera. Dice Guillermo con su correo electrónico: en serio que no entiendo nada. La oposición venezolana ya dijo que la regaladera sigue por parte de su gobierno. Hoy Omar Lugo lo comentaba desde Caracas. En la oposición se está cuestionando este acuerdo. Se lo ve como una concesión de Venezuela a Uruguay, mientras, por otro lado, no se fomenta la industria local. Se sigue dependiendo de importaciones, en este caso de Uruguay, no se invierte, no se promueve la producción nacional. Y dice el oyente, y acá la oposición no aparece muy convencida con respecto a este acuerdo. En ninguno de los dos lados se lo ve bien. A ver, a mí me parece que es lógica la posición de la oposición venezolana, porque Venezuela cede un crédito que era bastante más importante, es decir, el 38% más, creo que era, en un plazo extenso, y obviamente es una medida casi de desesperación del gobierno venezolano por no tener, digamos, productos alimenticios básicos.
Es decir, eso desde el punto de vista venezolano, obviamente no es bueno. Desde el punto de vista uruguayo, yo creo que es una buena salida para lograr recuperar crédito y vender algo con plata que nosotros la conseguíamos ya. Juan, ¿qué Sí, decís tú yo sobre digo que este más comentario allá del de oyente? más allá de lo coyuntural, creo que la complementariedad de las economías nadie la va a descubrir, pero por algo estaba trancada, eso es evidente. Y otro elemento que se ha escapado y puede tener que ver con ese concepto de cómo lo ve la oposición venezolana es que se admite que los precios que estaba obteniendo y obtiene Conaprole por sus productos son superiores a la media que se obtienen en el mercado internacional. Y eso simplemente porque hay un riesgo. Es decir, nadie más le quiere vender a Venezuela porque no sabe cuándo lo va a cobrar. Eso es la tristísima realidad. Por lo tanto, todo esto, yo creo que pasadas las elecciones y terminado ese fideicomiso, no sé si se va a seguir haciendo, a menos que volvamos a entrar en esta especie de enganche. Le vendemos y como no cobramos, bueno, nos van a mandar más petróleo en las mismas condiciones y ahí vamos a estar en una especie de trueque ilimitado. Yo no quisiera eso para Uruguay. Y por último, Uruguay ya había hecho un pago adelantado, claro, de otro tramo, sí, de bueno, mismo acuerdo entre ANCAP y PDVSA, ¿no? Cuando se compró el petróleo venezolano, en su momento se cuestionó. ¿Por qué no querés esto para Uruguay? Y porque es un condicionamiento de que yo solo vendo si me compran y solo compro si me venden. No, yo pienso que las cosas tienen que valer lo que valen y en el mercado internacional podérsela comprar a quien me las venda más barato y me las pague más rápido y yo poder vender lo mío a quien me pague más. Eso es en un mundo ideal. Bueno, pero así funciona el mundo en los países serios. Y en relación a lo de la Unión Europea, sí, porque en esto estamos volviendo a la época del trueque, estamos realmente bajando 100 o 200 años los sistemas de comercialización internacional. No sé si lo de la señora Merkel, Gabriel, acordate que fue nacida, formada y criada en Alemania Oriental, o sea que sus pautas culturales rompió con toda su tradición de alguna cultural. manera me parece que están diciendo que la seriedad va más allá de lo ideológico. A ver, yo creo que estamos viviendo en un mundo donde hay determinados parámetros o determinadas recetas o determinadas formas de vinculación internacional que no son tan así como eran, como aprendimos en la universidad y cuando nosotros... A mí me parece que en realidad, por ejemplo, esto que está pasando con Grecia, lo que de alguna manera... Ojalá estamos asistiendo a algún tipo de cambio. Ya no es más como antes, en donde las crisis económicas o las bonanzas económicas tenían que ver con lo productivo, tenían que ver con... Hoy en día las crisis y las bonanzas económicas tienen que ver con la especulación financiera, pura y exclusivamente. Y a mí me parece que eso es algo que le está haciendo daño a todos los países, sin excepción, y sobre todo a la gente. Entonces, yo no estoy tan segura de que esté tan mal esto de hacer un tipo de acuerdo sur-sur, insisto, donde digamos, bueno, a ti te está pasando esto, a mí me está pasando esto otro, intercambiemos. Porque yo creo que estamos en un mundo bien diferente, muy despiadado, donde en realidad los grandes cada vez son más grandes y los chicos cada vez son más chicos, ¿no? Y eso no lo digo yo, sino que lo dicen las estadísticas de Naciones Unidas, del Banco Mundial, ¿no? Entonces, me parece que hay como que cambiar la imaginación y pensar en otras alternativas de intercambio económico entre los países que no son las tradicionales, porque la economía se está moviendo mucho más por burbujas, por especulación, que por lo que es la real economía, ¿no? Y por algo los premios Nobel de Economía están planteando las cosas que están planteando. 9 de la mañana y 31 minutos. Estoy mirando los mensajes de los oyentes. Antes de cerrar el tema, elijo uno de Pablo, que plantea: también tiene que tenerse en cuenta el ahorro para ANCAP, que está en un proceso de reestructura de la deuda, ¿no? Por supuesto. Sí, por papá supuesto. Estado es el que, ¿Cómo? porque papá Estado es el que paga, si no, no sé qué banco privado o internacional le daría ANCAP en estas condiciones, ¿no? Pero yo digo, ¿qué problema hay con que lograr buenos precios de petróleo, 15 años de plazo, control, después que nos den una quita que nos saca de 400 a 262 millones? A Venezuela le sirve porque los importadores venezolanos se quejan, pero yo digo, en Venezuela había aviones cisternas porque importaban el hielo de Estados Unidos para tomar el whisky. Entonces, son el principal claro, consumidor mundial de whisky también, claro, ¿no? pero digo, ni siquiera producían el hielo los que ahora se quejan de que no se invierte en la industria nacional. Entonces, hay una discusión que me parece que viene bien y creo que está bien para todos. Otro mensaje de otro oyente va para el planteo que hacía sobre el final Teresa Herrera. Dice: los países chicos
No, son cada vez más chicos, dice el oyente. ¿O Uruguay no está a punto de ser desarrollado? Bueno, tiene renta, pasó de la renta media a la renta alta, pero me parece que lo dice con ironía, ¿no?